¿Estás buscando entender qué es una recesión? En este video te lo voy a explicar en 5 pasos. Lo primero que necesitamos entender es qué es el PIB. El PIB es una métrica que mide los bienes y servicios producidos de un país. Eso generalmente se mide anualmente, trimestralmente y hay distintas métricas. Pero eso es al final una métrica que nos permite ver cómo se comporta la economía de un país. Si se crearon nuevos negocios, nuevos empleos, si se vendió mucho más hacia el exterior o si se generaron más servicios hacia todo el mundo. Esta es la métrica fundamental para entender la recesión. La siguiente métrica es entender, o el siguiente paso es entender qué es una recesión técnica. Una recesión técnica es cuando durante 2 trimestres seguidos se encamina el PIB en un sentido negativo. Es decir, ya no se está creciendo, sino que la economía se está contrayendo, se está volviendo más negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos consumo, que hay menos gastos, que hay menos empleos, que empiezan a ocurrir cosas negativas dentro de la economía. Es decir, la gente pierde empleos y por ende deja de gastar. Esto es un círculo muy interesante que lo entendemos en el paso número 3, y es que el gasto de unos es el ingreso de otros. Es decir, si yo gasto, por ejemplo, y voy a comprar un pan para el desayuno o un huevo para el desayuno, ese panadero está recibiendo un ingreso. Y si yo no tengo ese gasto, ese panadero no va a tener un ingreso. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente pierde sus empleos? Que hay menos consumidores y por ende va a haber menos clientes para las empresas. Y como hay menos clientes para las empresas, hay menos ingreso que le permita pagar más empleos y por ende se vuelve una bola de nieve súper negativa que empieza a quebrar más y más empleos. Porque como unos perdieron sus empleos, ahora estos ya no pueden ser clientes de las empresas y esas empresas van a tener que despedir gente porque ya no tienen ingresos debido a que la gente la despidieron, y eso empieza a ser una cosa así de loca. Y aquí es donde el gobierno tiene que intervenir dando ayudas a las empresas, dando ayudas a distintas personas, dando ayudas al empleo para poder evitar estas catástrofes. Ahora, ¿qué es lo que pasa para entender esta recesión? Bueno, resulta que en la época del COVID ocurrieron este tipo de situaciones en donde todos los negocios se cerraron, en donde incluso en Bogotá, en Colombia, ocurrió que los bares se convirtieron en panaderías porque sencillamente tenían que hacer algo o se iban a morir sin ingresos durante todas estas épocas que estuvimos encerrados en casa, que fueron bastantes meses. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Pues resulta que ese mecanismo que estás viendo aquí, que es la Fed de Estados Unidos, empezó a imprimir muchísimo dinero. ¿Y qué es lo que pasa cuando Estados Unidos le da gripe? Pues que Latinoamérica le da un resfrío. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado y que todo está muy conectado. Entonces lo que pasa en Estados Unidos al final va a tener repercusiones en muchas otras partes del mundo, hacer la economía más grande en ese momento. Aunque bueno, ya veremos luego si China en 2025 termina ganando ese primer puesto. Pero el caso es, se imprimió demasiado dinero para dar demasiadas ayudas durante estas épocas. El problema de imprimir tanto dinero es que como la gente ahora empieza a gastar mucho más, llegan los negocios y dicen, wow, el negocio está bueno, la gente me está gastando más dinero, me está comprando más, me está yendo bien. Vamos a subir los precios para poder ganar un poquito más. Y entonces empieza una subida paulatina de precios. Si más gente está comprando, por ejemplo, casas, ¿qué es lo que dice el vendedor de casas? Uy, hay muchos clientes. Vamos a subirle un poquito el precio para poder ganar un poquito más. Y eso lo que hace es que todo en general de la economía empieza a subir un poco, debido a la impresión de billetes. Eso es uno de los graves problemas de lo que está ocurriendo el día de hoy, que las cosas están subiendo bastante. Ahora, no es el único factor. De hecho, había artículos que mencionaban que eso podría representar un 30%, 40% del problema, y otro porcentaje lo tenía la guerra en Ucrania. Y luego, por ejemplo, en Colombia otro porcentaje lo tenía el cambio de la política. Entonces empiezan a haber múltiples factores aquí metidos, pero este es uno de los más importantes y lo que está generando la siguiente recesión. ¿Cómo así? Porque esto lo que ayudó fue a dar ese alivio económico para que las empresas pudieran tener más dinero, sostenerse y por ende recibir ayudas y por ende tener ese dinero extra a través de los subsidios que se dieron. Pero antes se imprimió billetes así a lo loco. Y en este momento lo que va a pasar y lo que está pasando es que la Fed dice, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero entregarle dinero barato, dinero gratis a la gente, no quiero que los préstamos tengan un interés tan bajo porque entonces la gente sigue prestando y por ende tiene más dinero y por ende los precios siguen subiendo, sino que ahora necesito que empiecen a bajar. Y lo que está provocando es subir las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, lo que pasa es que menos personas van a pedir hipotecas para poder comprar una vivienda, menos personas van a pedir
préstamos para iniciar sus negocios, menos personas van a tener dinero en efectivo para poder ir y gastarlo como crédito o tarjetas de crédito, y por ende incluso las tarjetas de crédito empiezan a subir mucho más las tasas de interés, y por ende la gente empieza a gastar menos porque es mucho más caro pedir un crédito, es mucho más caro pedirle al banco que te dé algo de dinero, y eso lo que provoca es otro problema gigante, y es el hecho de que la economía se empieza a estancar, porque las personas ya empiezan a dejar de gastar, empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? El dinero está muy caro pedirlo prestado, así que simplemente me voy a aguantar, no voy a pedir nada prestado y simplemente no voy a gastar. ¿Y esto qué problema genera? Si lo volvemos a la parte de atrás del ciclo de la economía, pues que si la gente no está gastando, no hay ingresos para las empresas y por ende las empresas tienen que despedir y por ende empieza a haber otra crisis económica en medio de todo esto. Pero ¿por qué las cosas ocurren así? ¿Por qué no todo que sea bello y de maravillas y que no pasen cosas malas? Bueno, lo que están haciendo aquí es evitar otro desastre. Tú imagínate que siga creciendo la inflación y los precios sigan subiendo. Ese es un problema mayor a generar una recesión por la subida de las tasas de interés, y en el momento en que las tasas de interés empiecen a provocar que la inflación baje o que por lo menos se estanque, vamos a ver una crisis en donde la gente va a dejar de gastar y por ende va a dejar de haber tantos ingresos para todos. Y en ese momento luego la Fed va a volver a decir, ok, ya las cosas están bien, ahora las tasas de interés van a empezar a bajar y vuelta a empezar con este ciclo. Y esta es la economía, una constante de ciclos en donde buscas evitar desastres y buscas empezar a ajustar ciertas cosas. Ahora, si quieres protegerte de esta recesión, te voy a dejar este siguiente video por aquí en pantalla. Hazle clic ahora mismo de cómo protegerse de la recesión según Jürgen Klarik, un consejo que me dio que vale mucho la pena y para que evites perder tu empleo y perder tu situación económica. Nos vemos.